Buenas tardes, vamos a comenzar nuestra quinta sesión introductoria a la filosofía de Descartes y vamos a seguir con nuestra lectura de las reglas para la dirección del espíritu. La semana pasada habíamos acabado con la lectura de la segunda regla y hoy vamos a dedicarnos esencialmente a la regla número 3. ¿Se acuerdan que la semana pasada habíamos podido precisar por qué razón Descartes tomaba como paradigma de toda su filosofía del conocimiento a las matemáticas y por qué razón había decidido plantearse la posibilidad de extender el modelo de las matemáticas a la totalidad de las ciencias, con lo que implicaba esto en términos de ontología, es decir, el pasar de las cosas a los objetos, y también con lo que implicaba eso en términos de cuantificación del mundo. Pues la regla 3 en realidad sigue este mismo camino hacia la extensión de la certeza a todas las ciencias, pero lo hace, en lo que más nos va a interesar hoy, remodelando dos conceptos fundamentales, no solo en la filosofía de Descartes, sino también en la filosofía de manera general, que son los conceptos de intuición y de deducción. Ahora que hemos podido eliminar la experiencia del modelo de la ciencia, puesto que se acordaban que mezclaba lo que aportaba el sujeto con lo que aportaba la cosa dentro de la relación de conocimiento, y puesto que hemos podido eliminar este modelo de la experiencia a favor del modelo de la deducción matemática, pues vamos a tener que analizar cómo funcionan las matemáticas para poder llegar a la certeza. ¿Qué hay en ella que nos va a permitir llegar a la certeza? Y una vez que habremos entendido lo que en ellas nos permite llegar a la certeza, tendremos un poquito más claro si es que realmente podemos extender esas características de las matemáticas a las otras ciencias. Y tal como nota Descartes, hay en realidad dos operaciones de la mente que entran en juego cuando hablamos de matemáticas. Hay dos operaciones que se deben no solo describir, sino además articular, es decir, que vamos a tener que pensarlas primero por separado y después vamos a tener que pensar cómo la intuición y la deducción se articulan para poder producir certezas. Y hay que notar inmediatamente en Descartes que, tal como él mismo lo dice en esta famosa regla 3, en muchas ocasiones, si bien Descartes retoma conceptos o retoma palabras, sobre todo de la filosofía escolástica, pues en realidad está constantemente desplazando el sentido de esas palabras, lo que hace que en muchas ocasiones el mismo Descartes vuelve a definir las palabras que va a utilizar, tal como él mismo lo dice, cito: a fin de que algunos no se extrañen del nuevo uso de la palabra intuición y de otras cuyo significado vulgar me veré obligado a cambiar en lo sucesivo de igual manera. Entonces, en muchas ocasiones, cuando vamos a leer a Descartes, una de las dificultades más importantes con la cual nos vamos a encontrar, pues es justamente esta resignificación constante de muchas palabras de la tradición filosófica. Y si tomamos en cuenta la definición tradicional, o la definición, por así decirlo, premoderna de la palabra intuición, pues vemos que Descartes excluye de esta definición premoderna de la palabra intuición dos cosas fundamentales. Primero, excluye de la intuición todo lo que se refiere a los sentidos, y segundo, expulsa del concepto de intuición todo lo que se refiere a la imaginación.
Cito una vez más Descartes: entiendo por intuición no el testimonio fluctuante de los sentidos o el juicio falaz de una imaginación que compone mal. Y esto, en realidad, no deja de sorprendernos, ya que dentro de la misma tradición, ya sea en la filosofía de Occam, o sea incluso en la filosofía de Escoto, pues los sentidos eran uno de los instrumentos fundamentales que ayudaban a la intuición. Y fácilmente podemos entender esto, puesto que hasta el día de hoy, pues muchos de nosotros siguen vinculando la palabra de intuición con una especie de sentido. Notarán que muchas personas, cuando hablan de la intuición hoy en día, pues siempre nos van a decir que tener la intuición de algo o que tener intuiciones siempre es un poquito sentir las cosas. Obviamente, este sentir que se pretende sentir en la intuición no se hace a través de un sentido claramente identificado. Por esta razón, pues muchos suelen hablar del famoso sexto sentido. Es decir, que bien es cierto que en el lenguaje común, cuando hoy en día vamos a vincular a la intuición con un sentido, no tenemos bien claro de qué tipo de sentido estamos hablando. Pero sin embargo, de manera casi natural, pues, para todos nosotros, tener una intuición siempre es sentir algo o percibir algo, aunque sea de manera un poquito misteriosa. Pero en la lógica de Descartes, pues bien entendemos por qué razón él mismo excluye a los sentidos de la intuición, ya que hemos visto la semana pasada que los sentidos pues son justamente el instrumento que suele mezclar lo que hay del objeto y lo que hay del sujeto en alguna relación de conocimiento, y que por lo tanto los sentidos, muy lejos de decirnos lo que las cosas son, nos dicen exclusivamente el tipo de relación que mantenemos con ellos. Por lo que bien entendemos inmediatamente que Descartes quiera excluir del concepto de intuición todo lo que tiene que ver con el sentir. Por lo tanto, la intuición en Descartes, veremos más tarde exactamente qué es, pero como mínimo ya sabemos que no es algo que va a tener algo que ver con el sentir. De la misma manera, Descartes excluye del concepto de intuición todo lo que tiene que ver con la imaginación. Y ahí, una vez más, en un primer momento es algo que puede provocar en nosotros cierta sorpresa, puesto que una vez más, en el lenguaje común, podríamos nosotros vincular la intuición con la imaginación. En este sentido que bien podríamos imaginar que tener la intuición de algo es un poquito imaginar lo que va a pasar en el futuro. Por lo que si ven que el concepto de intuición que nosotros manejamos es un concepto muy lejano al concepto de intuición tal como lo piensa Descartes. ¿Y por qué razón Descartes excluye del concepto de intuición todo lo que tiene que ver con la imaginación? Pues una vez más, por una razón muy simple, y es que todos bien entendemos que la imaginación, por su misma etimología, tiene que ver con el problema de la imagen, y obviamente al reintroducir todo el problema de la imagen, pues estamos regresando otra vez a las determinaciones materiales de las cosas y por lo tanto a cierto tipo de incertidumbre. ¿Ya? Si ven que la imaginación, en tanto que produce imágenes, pues también está sometida a ciertas determinaciones materiales de las cosas. En este sentido que la materia
dicta ciertas de sus reglas a la imaginación, tal como podemos verlo en la imposibilidad en la cual estamos de imaginar un círculo cuadrado. ¿Ya? Nadie puede formar la imagen de un círculo cuadrado. ¿Por qué? Pues porque hay ciertas reglas que se imponen a la imaginación y a la imagen. Por lo tanto, aunque no sepamos de momento y aunque no hayamos podido de momento aclarar bien lo que es la intuición en Descartes, lo que vamos a hacer ahora, sabemos como mínimo dos cosas. Sabemos como mínimo que la intuición, que es la operación fundamental que Descartes va a ir a buscar dentro del campo de las matemáticas, pues no es una operación mental que tiene que ver con los sentidos y que no tiene que ver con el sentir. Y sabemos además que es una operación que tampoco tiene que ver con los procesos de la imaginación. Entonces, y tal vez paradójicamente, debemos, cuando hablamos de la intuición en Descartes, regresar al sentido más etimológico y al sentido más originario de la palabra intuición, puesto que debemos entender en la filosofía de Descartes por intuición la percepción inmediata, y obviamente lo importante es la palabra inmediata, la percepción inmediata de un objeto puro. Les cito 4 líneas de Descartes que son muy paradigmáticas de esta definición de la intuición. Entiendo por intuición no el testimonio fluctuante de los sentidos o el juicio falaz de una imaginación que compone mal, sino la concepción de una mente pura y atenta, tan fácil y distinta que en absoluto quede duda alguna sobre aquello que entendemos. O, lo que es lo mismo, la concepción no dudosa de una mente pura y atenta que nace de la sola luz de la razón y que por ser más simple es más cierta que la misma deducción. Si ven que volvemos a encontrar dentro de esta definición de la intuición muchos de los temas de los cuales hemos hablado. Primero, se acordarán que en su etimología la palabra intuición, en tanto que proviene de la palabra intueri, es una especie de percepción, pero no es cualquier percepción. Es una percepción que tiene que ver con el acto de ver, con la visión humana. Y de ahí que, dentro de este mismo texto, Descartes vuelva a hablar de manera sumamente tradicional de la luz de la razón, tal como si, una vez más, fuéramos nosotros o la mente humana que iluminara al mundo para transformar las cosas dentro de objetos. Entonces, ¿a qué le vamos a llamar realmente una intuición en Descartes? Pues simplemente la percepción inmediata, es decir, sin ningún proceso reflexivo, sin que entre ninguna reflexión y tampoco ninguna deducción, la percepción inmediata de una verdad. Pero obviamente, para que yo pueda percibir de manera inmediata ciertas verdades, pues estas verdades deben tener una característica fundamental, que es la que también hemos visto la semana pasada, pues estas verdades deben ser simples. Y por suerte, Descartes, como buen filósofo, nos da varios ejemplos para que podamos entender lo que puede ser un objeto de intuición. Y con eso nos permite confrontar esos ejemplos con lo que hemos dicho anteriormente. Descartes señala 3 tipos de objetos que pueden entrar dentro de una intuición. Puedo saber de manera intuitiva,
es decir, de manera inmediata. Que pienso, puedo saber de manera intuitiva y por lo tanto inmediata que existo, y puedo además conocer de manera intuitiva y por lo tanto inmediata los mismos objetos matemáticos. Habrán reconocido, y eso no es completamente el azar, ya en este texto de 1628, la preocupación cartesiana por el hecho que piense y el hecho que exista. Eso no es algo del cual debemos totalmente sorprendernos, puesto que en realidad el mismo Agustín ya había trabajado este vínculo, aunque obviamente Descartes lo va a retrabajar de una manera diferente, pero el mismo Agustín ya había trabajado este vínculo entre el hecho de pensar y el hecho de existir. Entonces, si ven, 3 ejemplos fundamentales a partir de los cuales deberíamos ser capaces de entender lo que es una intuición: pienso, existo y los diferentes objetos matemáticos. Bien entendemos, por una parte, que los 2 primeros objetos, es decir, el hecho que piense y el hecho que exista, pues responden a una sola y misma lógica. En los 2 casos es posible tener una intuición de estos objetos, puesto que en realidad el sujeto se toma a sí mismo como objeto de su propia intuición. Notemos entonces que, una vez más, es justamente cuando nos alejamos de las cosas, puesto que ni la existencia ni el pensar son realmente cosas, pues es cuando nos alejamos de las cosas que vamos a poder entrar dentro de una intuición evidente. Tal como si, una vez más, es la abstracción que fundamenta, en última instancia, la posibilidad de entrar dentro del marco de una intuición. Y obviamente lo mismo se repite para el tercer ejemplo que nos da Descartes, es decir, para el ejemplo de los objetos matemáticos, ya que si bien pueden ser objetos de una intuición, pues es porque son puras formas intelectuales, es decir, que ellos tampoco no son cosas. En todos los casos entonces que nos propone Descartes, en todos los ejemplos de objetos de los cuales podemos tener una intuición que nos propone Descartes en este texto, la intuición siempre supone la abstracción. Y puesto que la abstracción siempre se obtiene por reducción, por una especie de sustracción de la materia, pues bien podemos comenzar a imaginar que todas las cosas podrán entrar en una intuición siempre y cuando se las someta a esta reducción y, sobre todo, siempre y cuando esas cosas puedan someterse a ese tipo de reducción. Por eso, si retomamos nuestra problemática de la diferencia entre los objetos y las cosas, que es lo que determina realmente la ontología subyacente a esta epistemología que está construyendo Descartes, pues si retomamos el problema de la diferencia entre objetos y cosas, podríamos decir que el objeto es lo que queda de las cosas después que se las haya sometido a un proceso de abstracción. Si ven que siempre vamos a encontrar en la filosofía de Descartes, cuando vamos a tener que pasar de la cosa al objeto, primero la idea de reducción, es decir, que un objeto siempre es un poco menos que una cosa. El objeto es lo que yo soy capaz de entender de la cosa, pero obviamente nada me puede garantizar que lo que yo como ser humano soy capaz de entender de una cosa sea la totalidad de la cosa. Por lo que vemos este proceso de sustracción o este proceso de reducción.
Y obviamente, dentro de este proceso de sustracción o de reducción, no podemos dejar de notar que esto nos está orientando un poco hacia una especie de ontología espectral. Espectral en el sentido de los fantasmas o de los espectros. Porque si ven que un objeto finalmente va a ser un poquito el fantasma de la cosa. Lo que dentro de una cosa puede sobrevivir al proceso cognitivo de reducción que le estamos imponiendo. Y eso, para retomar una vez más el ejemplo de la medicina que hemos utilizado la semana pasada, se puede entender a través del ejemplo siguiente. Todos bien entendemos que la medicina, y cuando digo la medicina quiero decir en realidad la medicina fuertemente influenciada por esta revolución cartesiana moderna, es decir, que ya no es exactamente la medicina tal como se suele practicar hoy. Pero la medicina moderna, pues en realidad no cura mi cuerpo, sino que más bien cura el cuerpo humano. Es decir, en realidad, el cuerpo de todos y a la vez el cuerpo de nadie. La medicina cura el cuerpo humano totalmente formalizado y totalmente modelizado por las ciencias del espacio, es decir, mi cuerpo máquina. Pero todos bien entendemos que haciendo eso, pues se hace completamente abstracción y abstracción de manera voluntaria. No es que sea una patología de esta medicina, pues hace completamente abstracción del sujeto y de su ipseidad para poder alcanzar el cuerpo formal. Y para decirlo de manera muy clara y de manera muy precisa, pues si ven que cuando nosotros vamos al médico, pues a lo mejor nos gustaría que el médico cure mi gripe y que no cure la gripe. A mí me gustaría que cure mi gripe, es decir, mi forma absolutamente única de vivir esta enfermedad y de atravesar esta enfermedad. Cuando al contrario, el médico en muchas ocasiones se va a contentar con curar la gripe, es decir, la gripe en general, la gripe formalizada, la gripe lejos de la experiencia subjetiva e individual que cada uno podamos tener de nuestra gripe. Entonces, si ven que existe dentro de esta valoración de las matemáticas por Descartes una primera operación matemática que garantiza la certeza matemática, esta es obviamente la intuición en el sentido etimológico de percepción o de visión inmediata de una verdad, pero esta intuición se paga por un precio ontológico fuerte, que es la necesaria reducción de las cosas a los objetos. Ninguna cosa puede entrar dentro de mi intuición. ¿Por qué razón? Pues simplemente porque una cosa es también material. Para que la cosa pueda entrar de mi intuición, debe transformarse en objeto y por lo tanto debe abandonar su materia para entrar dentro de mi intuición exclusivamente como concepto. De ahí la diferencia entre el cuerpo humano como concepto u objeto de reflexión, que se distingue claramente de mi cuerpo humano, que es una singularidad absoluta o una manera absolutamente única y singular de vivir, de encarnar y de experimentar un cuerpo humano. Sin embargo, Descartes también mantiene dentro de su filosofía el concepto de deducción. Y ya que dispone de un instrumento infalible, que es la intuición, para poder alcanzar a la certeza,
pues necesita él mismo justificar por qué razón va a permanecer el concepto de deducción en su texto, ya que no es para nada obvio su papel dentro de un sistema en el cual acabamos de decir que ya disponemos de la intuición para alcanzar al grado más alto de la verdad, que es la certeza. ¿Ya? Si ven que una vez que hemos dicho que en matemáticas es la intuición que nos permite alcanzar la certeza, pues no queda completamente claro por qué razón todavía necesitamos hablar del problema de la deducción. Esto es así porque en realidad los dos instrumentos, intuición y deducción, no juegan exactamente al mismo nivel. Es decir, que la intuición y la deducción no son dos operaciones equivalentes. No solo son operaciones diferentes, lo que todos fácilmente podemos imaginar, pero además son dos operaciones jerarquizadas. Y constantemente, en la regla 3, pues Descartes afirma la primacía de la intuición por encima de la deducción. Así que la operación realmente fuerte en las matemáticas para Descartes y por lo tanto en última instancia en cualquier tipo de ciencia, pues la operación realmente fuerte es la intuición y la deducción solo vendrá en un segundo momento, puesto que la deducción se limita a concluir ciertas proposiciones a partir de principios verdaderos. Pero es ahí donde fácilmente podemos imaginar o podemos pensar por qué razón la intuición y la deducción son dos operaciones jerarquizadas, pues simplemente porque si es que la deducción solo concluye ciertas afirmaciones a partir de principios, pues obviamente si los primeros principios a partir de los cuales opera la deducción no son los frutos de una intuición infalible, es decir, de una intuición tal como la define Descartes, pues necesariamente, por muy válida que sea la deducción, siempre nos va a llevar a una conclusión falsa, puesto que sus mismos principios serían falsos. Y ahí volvemos a encontrar una oposición muy clásica en historia de la filosofía, cuando podríamos distinguir el concepto de validez, que sería únicamente la adecuación de una conclusión con ciertas premisas, del concepto de verdad, que al contrario implicaría además que los primeros principios sean ellos mismos verdaderos. Esta distinción entre la validez y la verdad es una distinción extremadamente tradicional en la historia de la filosofía y podríamos entender por validez lo que sería la adecuación de una conclusión con ciertas premisas, cuando al contrario el concepto de verdad necesitaría de manera necesaria cierta adecuación con la realidad. Y eso fácilmente todos podemos distinguir la validez lógica o la validez deductiva de la verdad si es que utilizamos el ejemplo siguiente. Todos bien entendemos que el silogismo según el cual todos los hombres son mortales y Sócrates es mortal, por lo tanto Sócrates es mortal, es un silogismo a la vez lógicamente válido y también verdadero. Cuando, al contrario, el silogismo según el cual todos los hombres son inmortales, Sócrates es un hombre, por lo tanto Sócrates es inmortal, pues es un silogismo falso, porque su conclusión es falsa, pero no deja de ser un silogismo lógicamente válido,
puesto que la conclusión proviene directamente y lógicamente de las dos premisas. Por lo tanto, si bien la deducción nos puede proveer con razonamientos válidos, solo el partir de una intuición evidente nos va a permitir llegar a la verdad y mantener esta verdad durante todas las cadenas lógicas de las deducciones. Por así decirlo, la deducción es un instrumento que nos permite sacar conclusiones a partir de ciertas premisas, pero si estas premisas son originariamente falsas, pues el carácter falso de esas premisas se va a volver a encontrar a lo largo de toda la cadena lógica de las diferentes deducciones. Entendemos entonces el carácter prioritario de la intuición y la primacía de la intuición. La intuición tiene la primacía absoluta en la cadena de las deducciones, ya que no solo los principios solo se pueden conocer por intuición, en este sentido que nadie puede comenzar por una deducción. Se debe comenzar por el principio y el principio se debe conocer de manera evidente porque es simple, es decir, por una intuición. Por lo tanto, no solo los principios solo se pueden conocer por una intuición, sino que además es de la exactitud de esta primera intuición que depende el grado de verdad de todas las cadenas de las deducciones. Podemos así decir de manera general que, aunque estemos en un sistema plenamente racionalista, pues notarán en realidad que la lógica deductiva está sometida a un instrumento anterior a esta, que es obviamente la intuición, que en su etimología, tal como habíamos dicho, es un ver, es una visión, es un ver a través de. Es decir, que es un proceso no mediatizado entre el sujeto y el objeto. Y eso es algo interesante que nos permite pensar el proceso del conocimiento. Bien es cierto que hoy en día constantemente se va a señalar la necesidad de las deducciones lógicas, la necesidad del razonamiento lógico, etcétera, etcétera. Y esto obviamente es cierto, puesto que es la lógica y el razonamiento lógico que nos permite sacar conclusiones válidas a raíz de ciertas premisas. Pero si ven que a su manera la lógica, tal como lo piensa Descartes, no puede ser realmente primera, no puede ser prioritaria. ¿Por qué? Pues porque la deducción lógica siempre depende de la validez de la verdad de las premisas que ustedes tengan. Y tal como lo dice Descartes, esas premisas, por definición, no pueden alcanzarse de manera deductiva. Es decir, que en algún momento, para comenzar un proceso cognitivo, para comenzar una reflexión, pues ustedes deben comenzar a partir de una verdad primera. Y esta verdad primera, simple, evidente, tal como diría Descartes, pues no pueden alcanzarla a través de procesos deductivos, sino que tal vez deban, tal como lo dice Descartes, simplemente tal vez debamos verla, tal vez debamos tener un acceso inmediato a ella. Y ahí volvemos a encontrar, solo hago un pequeño punto de historia de la filosofía, volvemos a encontrar algo que ya existía en la filosofía en Platón. Es decir, esta idea según la cual coexiste en la filosofía una inmensa racionalidad, por un lado, con cierta concepción mística de la filosofía, por otro lado. Porque bien entendemos, por una parte, que todo lo que Descartes va a decir acerca de los procesos deductivos,
pues obviamente nos llevan del lado de la filosofía racionalista, del lado de la lógica. Pero sin embargo, todo lo que Descartes nos cuenta acerca del concepto de intuición y el simple hecho que Descartes regrese al sentido originario y, por así decir, etimológico de la palabra intuición, también nos recuerda que para los filósofos idealistas, tal como Platón o Descartes, siempre es necesario en la filosofía algún momento en el cual ustedes simplemente ven las cosas, sin ni siquiera tener la necesidad de reflexionar ni de pensar, tal como si tuviésemos, tal como dentro de ciertos movimientos místicos, cierto acceso inmediato a la verdad, un contacto directo con ella, una especie de copresencia con la verdad. Finalmente, podemos entender entonces lo que va a implicar dentro de la filosofía de Descartes el haber pensado la intuición y la deducción como las dos operaciones fundamentales de la matemática y que son las que garantizan el hecho que puedan alcanzar cierta certeza. Puesto que podemos ver que dado que la certeza inherente a las matemáticas ha sido puesta al centro de la epistemología, pues esto dibuja dos tipos de márgenes o dos tipos de límites, uno por arriba y el otro por abajo, pues, márgenes fuera de los cuales la ciencia no tiene ni qué decir ni tampoco por qué intervenir. Si ven que uno de los puntos más importantes de la filosofía de Descartes, y por eso, en cierto sentido, es también un reduccionismo, que consiste en decir al interior de estos márgenes. Y cuando dice al interior de estos márgenes, quiere decir en realidad al interior del campo dentro del cual las cosas pueden transformarse en objetos. Pues al interior del campo dentro del cual las cosas pueden transformarse en objetos, es decir, dentro de la ciencia, vamos a poder alcanzar certezas. Es decir, que ya no vamos a establecer ciencias probables, sino que donde hay objeto hay certeza. Pero, obviamente, esto no quita que puedan existir campos que no sean los campos de la objetividad, que no sean los campos de los objetos. Por lo que en ningún caso, tal como se suele hacer de vez en cuando, podemos decir que Descartes reduce la filosofía a la matemática o que reduce la filosofía a la racionalidad. No, Descartes reduce la ciencia a la matemática y reduce los procesos cognitivos, los procesos a través de los cuales entendemos las cosas, a la racionalidad. Pero eso no quita que una gran parte de su filosofía también deba ocuparse de lo que pasa por fuera de estos márgenes. Y tal como les comentaba, existen dos márgenes que van a delimitar el campo de los objetos. Por debajo, Descartes excluye de la ciencia todo lo que es únicamente probable. Pero por arriba, Descartes también va a excluir del campo del conocimiento las verdades de la fe, ya que, tal como él mismo lo dice, las verdades de fe son una cuestión de voluntad y no una cuestión de entendimiento. Y obviamente cuando Descartes excluye del campo del conocimiento propiamente dicho las verdades de la fe, pues hay dos maneras de leer esta separación. Hay dos interpretaciones posibles de la exclusión de las verdades de fe fuera del campo del conocimiento. Por un lado, podríamos imaginar una especie de inmensa reverencia a la teología, lo que haría que Descartes ponga por encima del proceso del conocimiento humano
a esas famosas verdades de la fe. Pero podríamos, al contrario, ver en este gesto un gesto un poquito ofensivo, en este sentido que también podemos leer eso como un pequeño gesto de desprecio a la teología, en lo que al ponerla más allá del proceso cognitivo humano, pues bien podríamos imaginar que su interés sea casi nulo, ya que en realidad cualquier persona podría decir cualquier cosa en este campo, ya que nadie puede realmente argumentar de manera definitiva en lo que está, por definición, más allá de las facultades humanas de entender. Podemos entonces hacer un pequeño balance de todo lo que hemos dicho acerca de esas 3 primeras reglas, puesto que la cuarta nos va a ocupar una sesión entera porque es la regla realmente clave. Primero hemos visto que quien busca la verdad en las ciencias debe notar que la ciencia no se ocupa de cosas, sino de objetos. Y que con eso podemos afirmar la unidad de las ciencias, ya que a la diferencia de las cosas, los objetos son lo que de las cosas pudo pasar por el filtro de la cognición humana o de la mente humana. Para utilizar grandes términos de la filosofía, podríamos decir que hay una univocidad ontológica de los objetos. En este sentido que todos tienen el mismo estatuto ontológico, todos tienen la misma manera de ser. Y obviamente, esta univocidad ontológica de los objetos, pues también tiene consecuencia una especie de univocidad epistemológica de las ciencias, en este sentido que, puesto que los objetos son ontológicamente homogéneos, todas las ciencias deben apuntar al nivel más alto de la verdad, es decir, la certeza. Pero quedan todavía 2 preguntas por resolver. Primero, no hemos podido aclarar en esta tercera regla cuál es el proceso a partir del cual una cosa puede ser objeto de la mente humana. Sí hemos dicho que para que algo pueda entrar dentro de una intuición, debe poder transformarse de cosa en objeto. Pero de momento no hemos dicho cómo se transforma una cosa dentro de un objeto del conocimiento. Y segundo, no hemos todavía explicado qué cosas pueden transformarse en objeto y cuáles, al contrario, probablemente no lo pueden. Y esas 2 preguntas están obviamente ligadas, ya que al entender el proceso con el cual las cosas pasan a ser objetos de la mente, es decir, cuando pasamos de la ontología a la epistemología, pues podremos determinar los márgenes de dicha transformación y, por lo tanto, podremos buscar qué cosas permanecen dentro de los márgenes de los objetos y, al contrario, qué cosas no pueden entrar dentro de los márgenes de los objetos que puede entender el entendimiento humano. Así que, si ven también que uno de los puntos más importantes que ya podemos establecer acerca de la filosofía de Descartes es que va a ser doblemente, tanto al nivel ontológico como al nivel epistemológico, una especie de filosofía de la finitud humana. Primero lo va a hacer al nivel epistemológico, puesto que constantemente hemos dicho que no se conocen cosas, sino que se conocen objetos, pues obviamente todo lo que no podrá ser sometido a las reglas de la objetualidad será simplemente incognoscible para el ser humano. Por lo tanto, el conocimiento humano o el campo del conocimiento humano es de por sí y esencialmente un campo limitado. Y también existirá en Descartes una finitud ontológica, correlato de la primera finitud, en este sentido que si el ser humano
se mueve constantemente dentro del mundo de los objetos, pues vamos a tener dificultades o vamos a tener que encontrar algún tipo de ser, el que justamente Descartes llama Dios, que nos permitirá garantizar que los objetos que nosotros conocemos tienen algo que ver con las cosas que pretendíamos conocer. Por así decirlo, vamos a tener que encontrar a alguien que pueda colmar la brecha ontológica entre nuestras representaciones, los objetos, y las cosas en sí. Pues este será obviamente el papel fundamental que le va a dar Descartes a Dios, es decir, su clásico papel de garante del conocimiento. ¿Por qué voy a poder en algún momento más en adelante estar seguro que lo que yo conozco en tanto que objeto tiene algo que ver con las cosas del mundo? Pues simplemente porque algún Dios me va a garantizar esta relación. La próxima semana leeremos lo que es probablemente la regla más importante de las reglas para la dirección del espíritu, es decir, la regla 4, en la cual Descartes nos va a mostrar que las dos condiciones fundamentales para que una cosa pueda transformarse en un objeto, y por así decirlo, las dos condiciones fundamentales que van a marcar las fronteras del campo de los objetos, pues van a ser el tiempo y el espacio. Es objeto lo que puede entrar dentro del tiempo y es objeto lo que puede entrar dentro del espacio, lo que obviamente deja toda una multitud de cosas fuera de la posibilidad de convertirse en un objeto del conocimiento. Es lo que veremos la próxima semana. Muchas gracias por haber atendido a la clase de hoy. Nos vemos la próxima semana. Muchas gracias.